libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 17, por favor. Repito la cita bíblica, Isaías capítulo 48, versículo 17. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice: así dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Enseguida le dice a Israel: yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos, te damos muchas gracias en Cristo por todo lo que ya has traído a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, en este tiempo en que estuvimos exaltándote, adorándote, y sabemos que a través de esta enseñanza, de este mensaje, tú tienes todavía más bendición para nuestra vida. Así es que nuestros corazones, oídos están abiertos a ti, Señor. Por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Rompiendo Ataduras, o haciendo pedazos todo aquello que nos tiene ligados, ya sea pensamientos, ideas antiguas, y no nos dejan avanzar en la vida cristiana o ni siquiera iniciar la vida cristiana. Eso es romper ataduras. El nombre de esta conferencia se llama Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Le explico algo. De la misma manera que usted y yo empleamos o dedicamos un tiempo a nuestros quehaceres necesarios, de acuerdo a nuestras responsabilidades, así usted y su servidor debemos dedicar un tiempo con Dios. Un tiempo con Dios. La palabra tiempo significa medida o extensión. Significa también momento, ocasión o duración disponible para hacer una cosa. Repito, la palabra tiempo significa medida o extensión. Momento, ocasión, duración disponible para hacer una cosa. Hace unos minutos decía nuestro hermano Manuel que alguien que tiene problemas matrimoniales le preguntaba de que si con la oración era suficiente. Ese es precisamente uno de los motivos, causas por las cuales la mayoría de los seres humanos en esta población y en este país y en todo el mundo no conoce a Dios. ¿Lo va entendiendo por qué? ¿Lo va comprendiendo por qué? Porque no le dedican un tiempo a Dios. Dios desde hace miles de años dejó primero al pueblo de Israel el Pentateuco, 5 libros, Génesis, Deuteronomio. Enseguida se fueron redactando los siguientes libros proféticos, históricos, etc. Viene nuestro amado Cristo, predica el Evangelio, deja a apóstoles, y el primero que empieza a escribir cartas es Pablo, más o menos 60 años después de la ida de Jesús. Después, entre 80 y 100 años después de Cristo, se empiezan a escribir los evangelios: Mateo, Lucas, Marcos, Juan. ¿Por qué estoy haciendo toda esta remembranza de los libros, de lo que está escrito, pues, de lo divino? Para que el ser humano, todo ser humano, desde el primero, le dedicara tiempo a Dios. Porque el ser humano tropieza y tropieza y tropieza, y como dice una canción del mundo, con la misma piedra. Porque no pasa tiempo con Dios. Sabemos todos que la oración es una parte vital de la relación con Dios. Pero la primordial, ¿cuál es? La palabra de Dios, la Escritura. Pero en fin, arranco con esta conferencia. Lo más importante de la vida del ser humano no son títulos, no son empleos bien remunerados, no es abundancia de bienes materiales o cuentas bancarias abundantes. No, eso no es lo más importante en la vida del ser humano. Lo más importante del hombre, del ser humano en cualquier parte de este planeta Tierra, son que sus pecados sean borrados y de esta manera evite la condenación eterna. Porque el ser humano está afanado, desesperado, hasta se enferma. Se le sube el colesterol y el triglicérido, le brota la diabetes, hipertensión, porque anda desesperado buscando lo de este mundo. Y el ser humano ni por aquí le pasa, ni por la frente le pasa,
que lo más importante de la vida es, en tanto esté en vida, que todas sus transgresiones, todo lo que ha violentado de las leyes de Dios, incluidas las del hombre, le sean borradas. Porque es la única manera como va a evitar la condenación eterna. Por ello es muy importante lo que voy a decir enseguida. Todo ser humano, todo hombre, mujer, de cualquier parte del planeta Tierra, necesita dedicar parte del día. Eso es tiempo. ¿A quién? A Dios. Porque hago una gran pregunta aquí. ¿Quién es el único que le dice a todo ser humano con verdad y equidad su condición espiritual? Le hago la pregunta nuevamente. ¿Quién es el único que le dice a todo ser humano, al pobre, al rico, al analfabeto, al que tiene doctorado, etcétera? ¿Quién es el único que le dice al ser humano, todo ser humano, con verdad, es decir, realmente, y equidad o justicia, su condición espiritual? ¿Quién es? Vayamos a la Biblia, Salmo capítulo 19. Hay más textos, pero este fue el que me llevó el Señor. Salmo capítulo 19, versículo 8, la parte B. Y después vamos a leer versículo 11 y 12, ahí mismo, en este Salmo capítulo 19. Voy a leerlo en la Reina Valera, por favor acompáñeme. Le animo a que si está de acuerdo con su servidor, lo leamos en voz alta. Dice así el Salmo 19, 8, la parte B. El precepto de Jehová es puro. Y después dice algo impresionante para el hombre, que alumbra los ojos. Dice el versículo 11 de este Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, aquí se hace una pregunta el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién es el único que le dice al ser humano, eres un pecador? ¿Quién es el único que le dice al ser humano, con verdad, pero con verdad, tú eres un pecador? ¿Quién? Vean lo que dice ahí el verso 8, la parte B. El precepto, ¿qué quiere decir aquí precepto? Todo lo que Dios prescribe al hombre, eso quiere decir precepto. Todo lo que Dios prescribe, prescribir ¿qué? Lo que le manda al hombre. Y dice que el precepto de Dios, ¿qué es? Puro. ¿Qué quiere decir puro? Limpio, honesto, sin suciedad. Y todo lo que le ordena a Dios al hombre, y que es limpio, es puro, es honesto, es sin suciedad, dice enseguida, alumbra los ojos. Aquí póngame más atención. Aquí la palabra alumbra, del vocablo hebreo or o ere, quiere decir dar luz. Dar luz también significa aclarar. Y tiene otro significado, comprender. Y sígame con atención enseguida. ¿Qué alumbra? Los ojos. Ojos del vocablo hebreo ajin, con Y, ajin. Sus significados son parecer, opinión, idea que una persona se forma sobre un asunto. Repito, ojos, ajin, parecer, opinión, idea que una persona se forma sobre un asunto. Cuando el ser humano sabe que está transgrediendo una o más leyes. ¿Cuándo? Cuando viene a la Escritura. Cuando abre este hermoso libro, hasta ahí se da cuenta, porque no hay nadie más en el universo que haya prescrito normas, reglas limpias como Dios. Entonces, es en la Biblia donde todo ser humano recibe del Señor, sígame con atención por favor, guía, consejo, ayuda para todo. Repito, es en la Biblia, es en la Escritura, donde todo ser humano recibe. ¿Qué recibe? Guía, consejo, ayuda para todo. Sea para que inicie su relación con Dios o para ir enmendando cada aspecto de su vida cuando ya es cristiano. Dos acciones tiene aquí. O inicias tu caminar con Dios, o ya eres cristiano, cristiana. Toda la Escritura lo que va a hacer en ti y en mí es que nos va a ir ayudando a enmendarnos, a poner en orden.
¿Cuánta gente ha leído Éxodo 21 que dice, yo soy Jehová tu Dios? Y en el verso 2 dice, no te postrarás ante ningún Dios. ¿Cuántos lo hemos leído aquí? ¿Puede levantar su mano? Algunos nada más. Bueno, ¿y por qué usted y yo muchas veces nos postramos ante otros dioses? ¿Me di a entender? ¿Por qué nos postramos ante otros dioses? Viene el tiempo de vamos a orar por las ofrendas, los diezmos. ¿Sabe cuál es su Dios ahí, el que no diezma en esta congregación? ¿Sabe cuál es su Dios, verdad? El dinero. Digo, por ponerle algo práctico. Pero hay cosas más horribles que a veces hacemos el pueblo de Dios. Y la Biblia dice claramente, entiende, iglesia, yo soy tu Dios y no te tienes que postrar ante otros dioses. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a usted y a mí? ¿Me lo puede decir en voz alta? ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Me lo puede decir en voz alta? Bueno, entonces dígalo conmigo, exclusividad. Dígalo otra vez, exclusividad. Tu voluntad es exclusiva de Dios, mi voluntad es exclusiva de Dios. ¿Por qué actuamos mal los cristianos? Porque la mayoría no pasamos tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios, dedicar parte del día, todos los días, a Dios, ¿sabe dónde inicia? En la oración o en las escrituras. Ahí tiene usted que estar, como yo, todos los días, aunque sea unos minutos, en las escrituras, en la oración. Dice aquí David en el Salmo 19:11, dice, tu siervo, siervo, ¿qué quiere decir? Sirviente. Sigo leyendo el versículo 11, dice, es además, que dice enseguida, amonestado con ellos. ¿Qué es lo que amonestaba a David? ¿Me lo puede decir? Le ayudo, los preceptos de Dios, todo lo que prescribe Dios en la Biblia. ¿Qué quiere decir amonestado? Del vocablo hebreo sahar con z. Amonestado del vocablo hebreo sahar con z quiere decir advertir, avisar, instruir, darse cuenta. Eso quiere decir amonestado. Repito, advertir, avisar, instruir, darse cuenta. David aquí lo que está diciendo es que Dios a través de todo precepto, cualquier mandamiento, cualquier promesa, instruye al ser humano en el camino del deber y lo encamina en cada asunto, en lo que debe hacer y lo que debe evitar. Pero cuando un cristiano, cuando una cristiana está instruida, advertida, avisada, enseñada, se da cuenta del camino en el que debe andar, de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando le dedica tiempo a la Biblia. Y hoy es triste ver cuántos cristianos, cristianas no andan en el camino del deber. No evitan lo que deben evitar y hacen lo que no deben hacer. Eso es terrible, ¿eh? No ver hoy en día una mayoría de creyentes en Dios que estén caminando en la Biblia. Y finalmente dice David en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? La palabra entender aquí quiere decir distinguir o comprender, del vocablo hebreo bin, distinguir o comprender. La palabra errores del vocablo hebreo con una H intermedia, seguía, su significado es equivocación moral. Eso quiere decir errores aquí, equivocación moral. También quiere decir pecados o transgresiones. Pecados o transgresiones. Entonces, ¿qué está diciendo aquí David cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O ¿quién podrá distinguir, comprender sus propios pecados? ¿Qué está diciendo aquí David? Señor, yo soy incapaz de conocer de manera minuciosa todas mis transgresiones. Es lo que está diciendo David aquí. Yo soy incapaz de conocer de manera minuciosa todas mis transgresiones. Ahí tiene usted cristianos, cristianas mandando enseñanzas, reflexiones, banners, y el que lo recibe dice, ¿qué ni cuenta se da a ella?
que ni cuenta se da él que lo que está haciendo mal me lo manda a mí para decirme que yo no lo haga. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado o no? A mí me llegan y yo digo, y este cuate, espero que lo viva. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que estoy enseñando esta noche. Iglesia, donde me escuchen, donde me vean, es necesarísimo, es de prioridad, pero de prioridades, que dediquemos tiempo a Dios. Pero me voy a referir ahorita a personas aún no creyentes en Dios. Amigos, amigas, con cariño y respeto les digo lo siguiente: no hay ser humano que se haga más daño en este tiempo y después en lo eterno que aquel o aquella que endurece su conciencia y da una interpretación falsa a los valores o virtudes morales de las cosas, y llaman a la embriaguez buen compañerismo, o el tener relaciones íntimas con mujeres o varones que no son su cónyuge, y ellos dicen, es para aprovechar bien la ocasión. O llamar a lo formal o mesurado, esta gente de mal carácter. O el asistir a la iglesia, practicar los mandamientos de Dios, dicen, eso es locura, eso es falta de buen juicio, eso es perder el tiempo. Esto lo dijo el profeta Isaías, lo que parafraseé ahorita lo dijo Dios a través del profeta Jeremías, ahí en Isaías 5:20. Voy a leer la nueva versión internacional. Isaías 5:20 dijo esto: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen a las tinieblas o la corrupción por luz, y la luz, lo bueno, por tinieblas o corrupción, que tienen lo amargo, lo cruel por dulce deleite, y lo dulce deleite por amargo o cruel. Ay de aquellos. Porque hay tanta gente en las iglesias cristianas haciendo todo lo contrario de lo que dice la Escritura. ¿Sabe cuál es la respuesta? Esa gente no pasa tiempo con Dios. No pasa tiempo con Dios. ¿Quién crees que dirige el barco? El barco eres tú, soy yo. ¿Quién crees que lo dirige? Dios, no hay otro. Tú y yo, si no somos dirigidos por Dios, estamos a la deriva. Se enteró hace unos días de un señor que salió desde Baja California y quería llegar hasta, no recuerdo ahorita cómo se llama esa parte del mundo que quería llegar, y quedó a la deriva 3 meses. ¿Se enteró? Que lo rescató un barco atunero mexicano y lo rescató. Quiero decirle por qué. Porque Dios hizo un milagro. Ese barco atunero no tenía que desviarse, pero al ver que las aguas estaban muy violentas, tomó la decisión del barco desviarse. Y como es un barco atunero que se dedica pues a recoger atún a gran escala, tienen un helicóptero que le va diciendo al barco atunero por donde hay atunes. Hay un helicóptero arriba que le dice, allá hay, por ahí, agarren atunes. Entonces ese helicóptero vio a este náufrago, 3 meses ya tenía en el mar, de Australia. Y entonces el helicóptero le habló al capitán del barco, le dijo, creo que es un náufrago porque desde aquí veo que ya tiene lama la embarcación. O sea, todos esos detalles se dio cuenta el del helicóptero. ¿Por qué estoy narrando esto en esta predicación? Por lo siguiente: porque cuando llegó el barco atunero, canadiense, australiano que estaba ahí, ¿sabe qué le estaba diciendo a Dios en ese momento? Le estaba diciendo, Dios, ya me cansé, quítame la vida. ¿Me estoy explicando? ¿Qué estaba haciendo este australiano? Pasando un tiempo con su Creador, diciéndole, Señor, ya no aguanto más. Porque 3 meses estuvo comiendo pescado crudo y tomando agua de la lluvia, no le quedaba de otra. Y llevaba un perrito ahí. Vea la gran bendición cuando pasamos tiempo con Dios. Le platico algo así, pero son muchísimas cosas más que benefician al ser humano cuando pasamos tiempo con Dios. Pero cuando no pasamos tiempo con Dios, ¿qué sucede con nuestras vidas, con nuestras voluntades? Que nuestra conciencia se endurece.
No nos guía la palabra de Dios, nos siguen guiando nuestras ideas. Y de ahí es donde interpretamos de una manera errónea todo lo bueno y a lo malo decimos bueno. Amados, amigos, amigas, para evitar el sufrimiento eterno, tenemos como oportunidad para no estar en él hasta el último día de nuestra existencia. Se lo digo, amigo, amiga, con el corazón en la mano. Para evitar el sufrimiento eterno, tenemos como oportunidad para no estar en él hasta el último día de nuestra existencia. Eso lo dice Hebreos 9:27. Porque inmediatamente después de nuestro fallecimiento físico, estaremos delante de Dios, quien nos va a emitir una sentencia al reino de los cielos o al lago de fuego. Porque Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada ser humano conforme a su comportamiento mientras tenía vida biológica. Amigos, evitemos que después de nuestra muerte física nos encontremos con la puerta del reino de Dios cerrada. Terrible, ¿verdad? Millones y millones de seres humanos. ¿Qué digo millones? Miles de millones de seres humanos creyendo que no había ningún problema para entrar al cielo el día que fallecieran. Cuando ya estuvieron ahí, la puerta del cielo estaba cerrada para ellos. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, pero si yo mencionaba tu nombre, Jesús, pero si yo iba a una iglesia a la otra, Jesús le va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. ¿Por qué gente aún en una iglesia cristiana escuchando el mensaje de Dios, el evangelio de Dios por años? Finalmente, cuando suben allá arriba, porque ya se murieron físicamente, la puerta del cielo está cerrada. Porque no aprovecharon un tiempo de las 14 horas más o menos al día que estamos activos para dedicarle tiempo a Dios. Amigos, el arrepentimiento no solamente es decir me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, de ahí un cambio de comportarse. Pero esto sucede hasta que nuestro Señor Jesucristo, que es Salvador y Señor, y toda su enseñanza viene a gobernarnos. Pero la única manera de lograrlo es, parte del día, estar aquí en la Escritura. Nadie te va a convencer a ti, nadie me va a convencer a mí con palabras, con argumentos humanos. A ti, a mí solo nos convence la palabra de Dios. No hay nadie. Muchos papás, muchas mamás y bueno, de todo tipo de gente, solteros, casados, me dicen, ay pastor, es que ya le dije a mi abuelito, ya le dije a mi hermano, ya le dije a mi tío, ya le dije a X, etcétera, vecinos, conocidos, si no crees en Dios te vas a ir al infierno. Y yo le digo, no le diga eso. Empeora más la situación. Mejor dígale que su amado Jesús vino a morir por él a una cruz. Y que si lo cree, Dios le va a perdonar sus pecados. Y dígale también que Dios Padre lo levantó de la tumba al tercer día para que cuando entre a su vida cambie radicalmente su conducta, cambie radicalmente su comportamiento, porque no hay otra manera. No hay. Entonces, ¿cómo sucede que un ser humano, después de a veces hasta oponerse a las cosas de Dios, a veces no querer nada de Dios, es más, ateos que dicen que Dios no existe, ¿cómo es que se convierten a Dios? Porque pasan tiempo en la Escritura. No hay otra manera, no hay otro remedio. Y uno que otro, al asistir a una congregación cristiana, por lo menos una vez a la semana, cuando escucha de Dios y ya va con un corazón predispuesto a las cosas de Dios, en ese momento esa persona, ese hombre, esa mujer es persuadido. Y cuando es persuadido un hombre o una mujer conforme a las Escrituras, es como ese hombre, esa mujer, de manera verdadera, voluntaria, dócil. Deja que Dios y su evangelio entre a su ser interior. Y ahí es donde sucede el milagro. De esta manera ese hombre o esa mujer
empieza a caminar en los caminos de Dios. Su servidor por años, yo no quería nada de Dios. Yo no quería nada. ¿Qué me llevó a una iglesia cristiana en Los Ángeles, California? Que yo estaba quebrado, yo estaba en quiebra. Y a mí cuando me dijeron, Jesús es la solución, yo le dije, llévame a tu iglesia. Y desde el primer sermón, desde el primer mensaje, desde la primera conferencia que yo escuché ahí, yo dije, quiero. No sé a los cuántos días nací de Dios, no lo sé. Pero cuando yo regresé a este país, yo ya era cristiano, gloria a Él. ¿Cómo me convencí? Dedicando tiempo. En esa misma congregación, yo le he dicho un montón de veces, me dieron una Biblia, muy sencillita la Biblia, las pastas de cartón. Yo ni idea tenía que había este tipo de empastados hasta que fui cristiano. Con esa me bastó para estar todos los días. No entendía nada, pero yo estaba ahí. Sé lo que estoy hablando en esta conferencia. Un hombre y una mujer no puede ser regenerada. Un varón, una mujer, si nació de nuevo, yo digo a veces de chiripa nació de nuevo, no se puede santificar si no pasa tiempo en la Escritura. Pero en fin, creo que eso es suficiente para exhortar, animar, instruir de manera muy clara la necesidad de todo ser humano que hasta el día de hoy todavía no tiene una relación con Dios. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué del cristiano? ¿Qué de la cristiana? Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 17, verso 28. Hechos capítulo 17, verso 28. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Dice Hechos 17, 28 en esta versión: porque en Él, ¿quién es Él? Dios. Vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los profetas de ustedes dijo, poetas, de ustedes dijo, somos de la familia de Dios. Iglesia, independientemente de cuáles sean nuestros deberes en casa, en el trabajo, en la iglesia, es Dios quien nos dice lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Lo vuelvo a decir, iglesia, independientemente de cuáles sean nuestros deberes en casa, en el trabajo, en la iglesia, es Dios quien nos dice lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Es decir, Dios nos instruye o Dios nos orienta, pero también es quien nos da la capacidad o poder para vivirlo. Por consecuencia, amada iglesia, tú y yo necesitamos y debemos dar una medida o extensión del día, de las 12 o 14 horas que nos mantenemos despiertos o en actividad física. Si usted me pregunta, ¿para qué? Para estar en las Escrituras. Mire, si no está el cristiano o la cristiana en las Escrituras, simplemente no, para nada manifiesta lo que dice la Escritura. Un servidor, una servidora que no está en la Biblia, pues no más. Yo le doy gracias a Dios porque de aquí por lo menos han salido un par de siervos de Dios de un nivel aceptable. Y uno de ellos, no voy a decir su nombre, cuando vino con nosotros a esta congregación, él me dijo: pastor, yo vengo de tal iglesia, pero ¿sabe qué? Estoy hasta aquí de pastores como los que he tenido. Yo le dije: mira, no es por juzgar, pero quiero que me expliques para darme a entender cómo son los pastores que has tenido. Y me dijo: le voy a hablar del último que yo tuve. Él era dueño de una funeraria y él, cuando tenía que embalsamar un cadáver, me decía: tú predicas. Y yo le decía: oiga, pero si yo medio sé abrir la Biblia, ¿cómo que yo predico? Sí, tú predicas, porque ya a las 7 es el servicio y yo no tengo tiempo porque voy a embalsamar un cadáver que lo tengo que llevar a la funeraria en 2 horas y yo no voy a dejar mi trabajo. Vea el pastor. Entonces este hermano decía: bueno, predico, pero ¿qué predico? Pues donde abras la Biblia, tú lee ya. ¿Me estoy explicando? ¿Qué clase de predicador era? ¿Qué predicaba? Hasta él me dijo: me da vergüenza decirle pastor. No te apures, no te preocupes. Y él se fue de esta congregación ya siendo un maestro de la palabra. Hoy es un pastor. Pero ¿qué empezó a hacer este joven? Porque él estaba muy joven cuando vino con nosotros.
Pues dedicaba tiempo a la Biblia, dedicaba tiempo con Dios. Él constantemente venía y me preguntaba, oiga, pastor, fíjese que leí esto, pero no lo entendí. Ah, sale, ya le decía yo qué o cómo. Él es un hombre, ha sido siempre un hombre que le dedica mucho tiempo a la escritura. Repito, ¿para qué un cristiano o una cristiana de sus 12 o 14 horas que se mantiene despierto o en actividad física necesita hacerlo? Para estudiar la Biblia, para pedir revelación sobre lo que estudia, después pedirle ayuda a Dios para ponerlo por obra. Para darme a entender, vaya por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Estoy usando textos así muy generales para darle esta conferencia, de esta enseñanza, y creo que así le vamos a sacar todavía más provecho. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, si ustedes piensan, ahí póngame atención, que están firmes, tengan cuidado de no caer. Vean lo que le dice Pablo a los Corintios. Si ustedes ¿qué? Piensan, ¿qué quiere decir la palabra piensan? Del vocablo griego dokeo, con K, formar una opinión. Eso es aquí la palabra piensan, dokeo, formar una opinión. Y dice Pablo, que están firmes, la palabra firmes es sólidos, fijos, sólidos, fijos. En esta versión dice, tengan cuidado, en la Reina Valera dice, mire, ambas, cuidado y mire, del vocablo griego blepo significa en nuestro idioma guardarse y vigilar, guardarse y vigilar. Y dice Pablo a los de Corintios, tengan cuidado de no caer, del vocablo griego pipto, con doble P, o P-I-P-T-O, pipto. Caer quiere decir aquí cometer una falta o pecado. Cometer una falta o pecado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le decía esto a los corintios? Porque los corintios se jactaban de que ellos tenían todos los dones, y sí los tenían. Porque ellos se jactaban de que tenían excelentes maestros de la Biblia. Porque ellos se jactaban de que tenían mucho dinero, porque Corintios era una de las ciudades más ricas, millonarias de ese entonces. Entonces, y aparte porque decían, tenemos una congregación suntuosa. ¿Ha estado en alguna congregación suntuosa? Sí, yo estuve en una en Burbank, California. Para que tenga idea qué es suntuoso, con todo respeto. Esa congregación, las paredes eran ay, se me va ahorita el nombre de la madera, pero es una madera que suelta un aroma muy rico, pero es una madera carísima, se me va el nombre, es mucho más caro que el cedro, no recuerdo ahorita el nombre, pero era una congregación para 10,000 personas, para que vaya a tener una idea. No eran sillitas de estas, no, eran bancas, todas de la misma madera. Y donde nos sentábamos tenía las almohaditas, el respaldo también como almohadita, pero todas en color púrpura, finísimos. No era piso firme, era alfombra, una alfombra color púrpura. Donde se recogían las ofrendas, los diezmos, eran como esas cacerolas que usan nuestras hermanas ahí para lavar el frijol y otras cosas, pero eran de oro y tenían un paño color púrpura por si a alguien se le ocurría soltar monedas, pero no, todos eran dólares, $50, $100, era un montón de dólares ahí. Y el estrado donde estaba el equipo de alabanza, no, era una congregación, repito, suntuosa. Y si usted traía adolescentes, traía niños, ¿sabe de qué tamaño era su edificio de ellos? Eran 6 pisos, hermano. Eran 6 pisos. Y si usted traía su BMW, su Cadillac, eran como otros 6 pisos de estacionamiento para los autos. ¿Tiene idea de qué le estoy hablando? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ni teniendo los mejores maestros de la Biblia, ni teniendo esa congregación así, ni teniendo todos los dones, ni teniendo todo el dinero del mundo, ¿sabe qué? Se salva. ¿Me estoy dando a entender? En este punto, por eso Pablo le decía a los orgullosos corintios, si ustedes tienen esta opinión en su cabecita, de que van a estar fijos, de pie en el evangelio, Pablo les dijo, miren o cuídense, vigílense, chéquense, no sea que caigan en algún pecado.
¿Y sabe cuál fue la iglesia más pecadora de la que está aquí en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue la más pecadora? Corinto. Corinto. De veras que es así, que uno dice, Dios en su misericordia usó al apóstol para decirles: Corintios, están muy envanecidos, orgullosos, bájenle, porque eso no les ayuda de nada. Mire, cuando un cristiano de ahora, como el de los corintios, su falsa confianza en su posición económica, en sus predicadores, maestros de la Biblia, etcétera, etcétera, con un montón de dones o capacidades, o como le describí, esa congregación donde alguna vez estuve en Burbank, California, y llega a decir la gente: es que estoy en la mejor congregación del mundo. Y yo digo: asústame, camaleón. Escucha, iglesia, estas cosas y las que podamos añadirles no nos ayudan en nada para estar firmes espiritualmente en Dios. Atiéndame, por favor. Son muchísimos cristianos, son muchísimas cristianas que caen o cometen faltas desde pequeñas hasta graves. ¿Sabe por qué? Porque no pasan un tiempo con Dios todos los días. Porque no están analizándose o haciéndose estudios profundos internos de su ser interior y de sus actuaciones. ¿Por qué no se lo hacen? Porque no pasan un tiempo con Dios. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando ahorita, cuántos de los que me van a escuchar y ver después por internet están así. Si los que me escuchan por internet están así, si los que están aquí ahorita presentes en el auditorio están así, urge que ya ustedes se disciplinen y digan: no, hasta aquí llegó. No, ya le apago a la televisión, ya dejo de ver mi Facebook, ya dejo de todo lo que te distraiga y dedico por lo menos una media hora a la escritura, y en esa media hora a la oración. De otra manera estaremos perdidos. Yo sé lo que le digo, estaremos perdidos. Repito, Dios es el que guía, Dios es el que sustenta, Dios es el único que a ti y a mí nos puede hacer que estemos de pie todos los días en su reino. No hay otro, créame, no hay otro. Yo no sé qué debilidades tengas tú, no lo sé, pero te aseguro que si no pasas tiempo con Dios, tus debilidades todos los días te ponen zancadillas, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí decimos a diario: otra vez, Señor? Y le echamos la culpa a nuestro corazón, ¿no? Es que es por este perverso corazón. Ay, por favor. Soy yo el culpable, soy yo. Mi corazón ahí va a estar, pero ¿quién le echa flick a mi corazón? Cuando estamos con el Señor. No hay de otra, se los digo honestamente. Ahí, por ejemplo, para aplicar algo más aquí en esta parte de la conferencia, ¿qué hacía David? David, un hombre que escudriñaba la escritura, David, un hombre que contemplaba a Dios en todo lo que él hacía, y a partir de ahí David obtenía conclusiones. Acompáñenme al Salmo 139, por favor, en los versículos 23 y 24. Eso usted y yo lo debemos hacer diario, lo que vamos a ver ahorita. Salmo 139, por favor, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Voy a leer la Reina Valera. Esta versión le animo a que leamos juntos en voz alta. Fíjese la oración que hacía David, y yo le animo a que también usted lo haga. ¿Cómo dice David en el 23? Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Después, ¿qué le dice a Dios? Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y qué más le dice? Y ve y ve si hay en mí camino de perversidad. Y enseguida le dice: guíame por el camino
eterno. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios en esta oración? Ni más ni menos que le estaba diciendo: Señor, por favor, explora o sondea mi corazón, para que descubras qué pensamientos, planes hay dentro de mí. Y si encuentras alguna maldad o algo que quiera hacerme daño a mí, o a través de esa maldad que hay en mí, hacerle mal a mi prójimo, David le está diciendo: de favor, házmelo saber y encamíname en tu voluntad, porque yo quiero honrarte y ser de provecho a quienes están cerca de mí. Si usted y yo no pasamos tiempo en la presencia de Dios, ni cuenta nos estamos dando de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, de nuestro servicio a Dios, de nuestro servicio al prójimo, ni en cuenta. Vivimos como siempre, hacemos las cosas como siempre. Hoy, mientras estaba buscando datos para esta conferencia, yo siempre tengo la compu, mi teléfono, diccionarios bíblicos, siempre tengo algún comentario bíblico, desde luego mi Biblia, tengo versiones bíblicas donde estoy estudiando. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque mientras estaba trabajando en mi teléfono, porque tenía la computadora aquí en la pantalla, algo que tenía que pasar a mis notas, y para no borrarlo, agarré mi teléfono para buscar información. ¿Y qué cree que vino a mi teléfono? Un pastor, no voy a decir de dónde, de una ciudad por ahí, que se divorció de la señora, más o menos como de 38 años él, con hijos, con una hija más bien, ahí estaba la hija, como de unos 28 años su hija, y este pastor se iba a casar nuevamente. Sígame con cuidado y atención, por favor. Y a toda su iglesia, y decía ahí la nota, que la congregación o los creyentes, espero que sí, sean creyentes, decían de su pastor que era un varón piadoso, dedicado, amoroso, un buen pastor ahí. Pero se divorció, y después que se divorció, le dijo a la congregación que se iba a casar nuevamente. Nunca les dijo con quién, nunca les mostró quién era la futura señora, etcétera, etcétera. Pero la señora llegó hasta el día de la boda. Entonces todos sacaban de onda porque decía: el pastor dice que se casa este domingo, pero no dice con quién, no la conocemos. Y el día de la boda va llegando ya la joven, ¿verdad?, con su traje de novia y todo, etcétera, etcétera, y nadie la conocía. ¿Y sabe por qué nadie la conocía? Porque la jovencita acababa de cumplir 18 años. Y decían: ¿y esta de dónde es? ¿Será cristiana? ¿De dónde un pastor, de dónde un ministro de culto, que espero que sea cristiano este hombre, hace estas cosas? ¿De dónde? No, la hija se enojó. Ahí está largo el testimonio de ese pastor. La hija se enojó y le dijo: papá, ¿y esta mujer quién es? Dice: ¿y qué te importa? Bueno, se armó, la hija fue por la policía. No, se puso terrible en esa congregación. Amados, ¿de dónde surge esto que un servidor, entrecomillado, de Dios, porque yo a veces dudo ese tipo de servidores, tomen estas decisiones, tomen estas acciones de que no dedican un tiempo a Dios? No sé a usted si le pasa, a mí sí me pasa. Yo vengo con mi Padre Celestial, muchas veces me arrodillo, y cuando estoy delante de Él, no pasan ni 2-3 minutos y me empieza a mostrar cómo estoy, como si fuera un análisis clínico, una radiografía, me empieza a mostrar. Y yo ahí estoy: sí Señor, sí Señor, sí Señor. Necesito ayuda aquí, necesito ayuda allá, dame sabiduría aquí, enséñame lo otro, aquello. Y cuando termino de estar ahí, voy a la Biblia, ahí encuentro todo lo que yo necesito. Pero ¿de dónde obtengo eso? De la Escritura. Hay un salmista que dice, ahí está en el Salmo 16, dice que él está firme porque Dios está con él. No podemos mantenernos firmes, dando fruto cristiano, si nosotros no estamos con Él. Es imposible. Nadie
puede mantenerse dando fruto cristiano si no va con el Señor todos los días. Iglesia, te recuerdo, el cristianismo o estilo de conducta de acuerdo a lo ordenado por Dios en Cristo no brota, no crece, mucho menos permanece solo para asistir a la congregación una vez a la semana o 2 veces a la semana, o por leer las escrituras de vez en cuando, o de vez en cuando hacer una oración así muy superficial. Buenos días, Padre, bendíceme, te amo. Hay unos vidrios. Amados, el cristianismo o estilo de conducta de acuerdo a lo ordenado por Dios en Cristo demanda tiempo. ¿Qué pide? Tiempo. Sin ello, en toda congregación cristiana no existen varones, mujeres que muestren las características que dice la Escritura de un creyente en Dios. No hay, se lo digo de verdad. Aquí es muy importante que usted y yo nos hagamos unas preguntas. La primera es esto, para usted y para mí. ¿Tenemos capacidad para gobernarnos en cualquier situación en que nos encontremos? Segunda pregunta, ¿tenemos respuesta de acuerdo a las Escrituras en cada asunto de la vida? Ahí, hagámonos esas preguntas. Pregúntese a usted mismo, pregúntese a usted misma, ¿tengo capacidad para gobernarme en cualquier situación en que me encuentre? ¿Tengo respuestas de acuerdo a las Escrituras en cada asunto de la vida? Si usted dice, no hombre, ni para mí tengo respuestas, menos para mi esposa, mis hijos. ¿Sabe cuál es la razón? Porque no hay en usted que cada día tome un tiempo de ese día, una parte de ese día, para estar con el Señor. Y se lo compruebo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Si me acompaña, por favor. Voy a leer esta escritura en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así Santiago 3:13: el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Aquí la palabra sabio, del vocablo griego sophos, significa creyente con capacidad, prudente y juiciosa, espiritual y práctica. Repito, la palabra sabio, vocablo griego sophos, su significado es creyente o cristiano, cristiana, con capacidad, prudente y juiciosa, espiritual y práctica. Y dice aquí, el que es sabio y entendido. La palabra entendido, del vocablo griego epistemón, que significa, o quiere decir en nuestro idioma, experto, hábil o con amplios conocimientos de la Biblia. Repito, entendido, experto, hábil o con amplios conocimientos de la Biblia. Cuando hay en una congregación, cuando hay en un hogar, en un empleo, en cualquier lugar, o servidores, servidoras, cuando hay este tipo de gente sabia y entendida, esa esposa o madre sabia o entendida, ese esposo o padre sabio y entendido, ese servidor, servidora sabio y entendido, ¿cómo lo demuestra? Con su buena conducta y con acciones hechas como con humildad y sabiduría. Papá y mamá, servidor, servidora, ¿cómo lo demuestra? Con humildad y sabiduría. Yo solamente soy un siervo, yo solamente soy una sierva, punto. Un siervo, una sierva, ¿tiene derechos a algo? Bíblicamente, no. ¿Solo a qué? A servir. Un día le voy a dar una predicación a toda la conferencia de lo que acabo de decir ahorita. Hay una parábola donde el Señor, se entiende que es el Señor el que está cenando, y dice que llega el siervo y le dice, palabras más, palabras menos: oye Señor, ya te atendí, ¿puedo cenar? No, ponte tu delantal porque quiero esto más.
Y hasta que el Señor, se entiende ahí que es Jesús, no le satisface todo lo que él le pide, el siervo no se sienta a cenar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué dije esto? Porque le digo a usted, esposo, esposa, usted es un siervo, una sierva. ¿Y qué decir de un servidor en la iglesia del Señor? Nosotros estamos solamente para servir, y ese servir es honrando a Dios y bendiciendo al prójimo. Atienda a esta otra característica que le voy a dar en el mismo sentido de lo que vengo enseñando en este momento. El talante o modo personal de ser y de comportarse de un cristiano o de una cristiana se ve por la forma como se conduce, es decir, lo que dice creer lo muestra en sus actos. Lo reitero o lo repito, esto ocupa una conveniente o adecuada preparación en cada uno de los preceptos de Dios. Para que en las iglesias cristianas existamos cristianos y cristianas, necesitamos pasar tiempo con Dios. Para que en los hogares que se dicen cristianos hayan madres y esposas cristianas, necesitan pasar tiempo con Dios. Para que en los hogares cristianos hayan maridos, padres cristianos, necesitan pasar tiempo con Dios. Y le puedo seguir. Si no pasamos tiempo con Dios, jamás mostraremos el cristianismo. Y ahí sí nos tenemos que preguntar, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Verdaderamente soy cristiana? Nos tenemos que preguntar, porque de otra manera no podemos esperar hasta que el Señor ya llegó. No, pues ya llegó, pues ya te quedaste, o ya me quedé. Porque el día que Jesús venga, como se los prediqué hace muchos años en esta congregación, en el otro local, el pastor no va a estar enviando mensajes. Carlitos, ya vístete, ya viene el Señor. Chuy, ya vístete, ya viene el Señor. Hermana Lulú, vístase, ya viene el Señor. Ni chance, porque dice que Él viene, ¿qué? Como un abrir y cerrar de ojos. El que se quedó, se quedó. Y el que se fue, se fue. ¿Y por qué se fue? Porque era cristiano. Entonces, el marido cristiano, la esposa cristiana, no se hace como cualquier cosa que pongamos en un horno de microondas. 2, 3 minutos y órale. No, así no. Lo mismo es en un servidor, servidora de Dios. No es suficiente con tomar un curso de 2 años. Ay, ya saliste de la escuela bíblica 2 años, perfecto, eres el director de alabanza. Ya eres predicador acá, eres líder allá. No es así. Véalo con Pablo, Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2 y versículos 7 y 9. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2 y después versículos 7 y 9. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Leámoslo juntos, por favor. Dice Gálatas 2:1. Después pasados, ¿cuántos? 14 años. No se olvide, por favor, de ese dato. ¿Qué dice Pablo? Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según ¿qué? Una revelación. O sea, Pablo no iba nada más por ir. No, Dios se lo revelaba. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse ¿qué? En privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Versículos 7 al 9. Dice aquí el apóstol, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9, leamos en voz alta, por favor. Y reconociendo la gracia, entiéndase aquí el llamado, el ministerio, que me había sido dada, que dice enseguida, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, o sea, la mano, en señal de compañerismo. ¿Cómo dice enseguida? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Después de cuántos años Pablo fue autorizado para predicar el evangelio? ¿Lo puede leer en el verso 1? 14 años. O sea, no es así nada más.
Nosotros necesitamos estar tiempo con Dios, a solas en la congregación, cursos de capacitación bíblica, hasta que se forma el servidor y la servidora. Pero ¿esto qué ocupa? Tiempo. No es así nada más. No. Acuérdese, ¿qué significa tiempo? Medida o extensión, momento, ocasión, duración disponible para hacer una cosa. ¿Cuánta gente por medio lo que oye, medio lo que entiende, dice, abro mi congregación, total, ya la hago para pastor? Bueno, si quieres hacer eso violentando los mandamientos de Dios, allá tú, pero así no es. Casi cerrando esta enseñanza, para animarnos usted y yo, si no lo hacemos, a dedicar tiempo cada día a Dios, haré el siguiente comentario. Repito, para animarnos usted y yo, si no lo hacemos, dedicar tiempo cada día a Dios, haré el siguiente comentario. Si usted desconoce en cada uno de sus deberes o deseos buenos qué hacer, repito, si usted desconoce en cada uno de sus deberes o deseos buenos qué hacer, esto es un indicador de que necesita dar un momento de cada día para abrir las escrituras, leerla, estudiarla, meditarla y después rogar a Dios que le ayude a vivir lo que el texto o textos les mostró. ¿Me di a entender? Quien, aparte de Dios, nos enseña lo que es para nuestro bien o nos guía por el camino que debemos seguir. Pregunto, ¿quién, aparte de Dios, nos enseña lo que es para nuestro bien o nos guía por el camino que debemos seguir? ¿Quién? No hay nadie, se lo digo honestamente, no hay nadie, solo Él. Es por eso que cuando se escucha una enseñanza como estas que acabo de dar ahorita, cuando estoy en una capacitación bíblica, cuando voy a un congreso de alabanza, un congreso de mujeres, de matrimonios, no nos, como dice un pastor por ahí, no nos traguemos todo lo que dice el predicador o la predicadora. Agarremos la Biblia, vayamos con Dios. No nada más que, así dice el Señor, tú, ay, cálmate. No, vayamos a la Biblia. Es bueno asistir, yo no digo que no. Pero, ¿y qué? Si ahí nos dicen cosas que nada que ver con la voluntad de Dios, tengamos cuidado. Y para esto, para que estemos apercibidos, necesitamos, como lo he dicho muchas veces en esta conferencia, dar un momento de cada día para estar con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchísimas gracias por una enseñanza más. Pero no es cualquier enseñanza. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber venido a exhortarnos y a advertirnos, a animarnos y a decirnos, es necesario que pases tiempo conmigo. Pero a la vez a advertirnos que si no lo hacemos, nuestro carácter, conducta seguirá igual. Y aquí hay un gran peligro si no pasamos tiempo contigo. ¿Por qué es el peligro? Porque si yo no dedico tiempo a ti, Señor, eso a mí ya me está diciendo que lo tuyo, lo de tu reino, no me interesa. Y si no me interesa, entonces tengo que ponerme a pensar, ¿en verdad nací de Dios? ¿En verdad soy cristiano o cristiana? Si no tengo gusto por la comida espiritual. Y el cristiano o la cristiana, la comida está en tu palabra, la comida está en tu presencia, la comida está en Cristo, o sea, no hay para dónde hacerse. Entonces aquí debemos hacernos esta pregunta: ¿en verdad yo nací de Dios? O sí nací de Dios, pero como no tengo ese hábito de estar contigo, me he enfriado, he dejado estas cosas elementales o nunca las he hecho. Entonces, Señor, vengo delante de ti con todo mi corazón a decirte, Señor, ayúdame.
Si usted es una persona, un varón o una mujer que está ahorita en el auditorio o me está viendo, escuchando por internet, si usted es un varón o una mujer que no pasa tiempo con Dios, por favor le pido que sea honesta, que sea honesto. Si usted no pasa tiempo con Dios, no abre la Biblia, no ora, lo que usted le llama oración es algo muy superficial. Está preparando el desayuno y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Va en el coche manejando en el camión a su trabajo. Padre, en el nombre de Jesús yo me encomiendo. No, son oraciones muy superficiales. No, la oración que tiene efecto es aquella donde usted deja todo. Usted se dedica completamente a Él. Quizás pueda hacer algo urgente, no lo sé, pero usted está metido con Él. Igual la Biblia no es nada más decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está leyendo el Salmo 23:1. Pero así nada más es sin provecho. Si usted es de esas personas, usted es un varón así, una mujer así, pero usted ya no quiere seguir así, le recuerdo, estas reuniones son para romper ataduras, romper, hacer pedazos. Atadura, lo que lo tiene ligado. ¿Qué es lo que te tiene ligado para que no estudies la Biblia? ¿Qué es lo que te tiene ligado para que no ores? ¿Qué es lo que te tiene ligado para que no busques el rostro de Dios? ¿Qué es lo que te tiene ligado? ¿Qué es lo que te tiene amarrado? Estás tan amarrado a yo no sé qué, afanes, dinero, el celular, yo no sé. ¿Qué es lo que te tiene atado, amarrado? Tú quieres de verdad dedicar un tiempo a Dios generoso, de provecho. Ahí en tu lugar dile, Señor, yo renuncio a ese estilo de vida. Yo ya no quiero más perder mi tiempo en esas cosas que son pasajeras, que son vanas, no me ayudan para nada en lo espiritual. Lo único que me atraen, el dedicarle tiempo, el invertir mi tiempo, el consagrar tiempo a esas cosas, es que me estoy perdiendo. Probablemente ni soy tu hija, no soy tu hijo. Pero necesitas hablar con Dios, abrir tu boca, sincerarte y decirle, Señor, yo no soy una mujer así, yo no soy un varón así, como lo era David, como lo era Pablo, como eran los personajes de quienes en esta conferencia leímos. Y ni siquiera me había dado cuenta que por ti existo, que por ti me muevo, que por ti soy. Ni siquiera. Yo le animo a que cheque su fe. El que no sabe, la que no sabe en quién ha creído, en qué ha creído, por ahí empieza todo. Amados, estas reuniones, les recuerdo, son para romper, si usted está de acuerdo, desde luego. Son para hacer pedazos toda atadura, toda ligadura, todo lo que no lo deja venir a Dios, todo lo que no lo deja que Dios entre a su corazón, que la palabra de Dios entre a su vida, que el Espíritu Santo entre a su vida. Necesita hacerlo, porque yo no lo puedo hacer por usted. Yo estoy orando, estoy clamando a Dios por usted todos los días, pero más no puedo hacer. Dios respeta su voluntad como la mía, y yo respeto su voluntad. Para eso es esta serie, para dejar atrás la vida carnal y entrar a la vida espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por animarnos. Gracias por advertirnos. Gracias. Reconocemos tu presencia en estas predicaciones, de grande bendición para nuestro espíritu, para nuestra alma. Te adoramos, te damos toda gloria, alabanza y honor a ti. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén y amén. Espero en Dios que esta conferencia le haya traído luz, le haya instruido para bien. Y ahí está el desafío, el reto. Es para usted como es para mí. Si en algo más les podemos servir, aquí estamos. Pero si necesita retirarse a su casa,
Que tenga una bonita noche, descanse. Nos vemos, si Dios lo permite, en la reunión de mujeres del sábado. Un abrazo.